Tenemos la comunicación con el ministro de la cartera, con el ministro Raúl Figueroa. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. Muy bien, muchas gracias. Ministro, en el día de hoy usted fue bien claro en decir que no contempla su cartera la posibilidad de un cierre anticipado. Pero el tema en discusión es dónde podría estar la posibilidad de los meses que además también nos quedan de este año de poder regresar de forma presencial a las clases. Y me quiero ir a una cifra que se dio a conocer que ya hay 130 peticiones que han sido aprobadas. ¿Podría comentarnos de qué depende que efectivamente esas solicitudes ya aprobadas por el Ministerio puedan hacer que esos colegios regresen de forma presencial? Sí, como lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, es importante volver a la experiencia escolar en forma presencial. Las clases presenciales son insustituibles y todo esfuerzo que podamos hacer como país para recuperar esa experiencia es fundamental. Por supuesto que requiere que se den condiciones sanitarias adecuadas, además de implementarlo en forma voluntaria y en forma gradual. Y desde el punto de vista de las condiciones sanitarias, el Ministerio de Salud ha señalado dentro del plan paso a paso que aquellos establecimientos que están en comunas en paso 3 pueden solicitar la apertura, y en ese evento es la Secretaría Regional Ministerial de Salud quien debe verificar que se den las condiciones, que se dé la factibilidad sanitaria en ese lugar para ese establecimiento que lo pide. Y si está en la fase 4, se entiende ya que las condiciones sanitarias permiten una reapertura de los establecimientos y por lo tanto lo único que queda sería la autorización del Ministerio de Educación. Entonces, tenemos hoy día en Chile ya una serie de establecimientos educacionales que están operando en forma presencial en comunas en fase 3 y también en comunas en fase 4, y tenemos también solicitudes que están pendientes de revisión por la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva. Lo interesante de esto es que esas experiencias nos muestran que efectivamente es posible, bajo criterios de seguridad, gradualidad, voluntariedad, en un marco muy flexible, poder volver a las clases presenciales generándole un impacto muy positivo a las comunidades que bajo esos mismos principios están dispuestas a volver a clase. Ya hay varias comunas en la región metropolitana, por ejemplo, que están en la fase 3. Estoy pensando en comunas además también donde hay hartos establecimientos educacionales. Está la comuna de Providencia, Las Condes, Vitacura, Ñuñoa. Entonces también esto se replica en otras ciudades de nuestro país. ¿De qué depende? ¿Cómo influye? ¿Y dónde está pasando la decisión de que puedan reabrir los colegios? Y se lo pregunto además también porque esto va variando. O sea, por ejemplo, Las Condes ahora sí tiene una preocupación respecto al aumento de los casos. Entonces, me imagino que abrir un colegio para después tener que volver a cerrarlo genera una dificultad mayor. Entonces, ¿cuáles son esas exigencias para que los colegios que están ya en una fase de la 3 en adelante puedan reabrir y no correr el riesgo de tener que prontamente en un par de semanas volver a cerrar sus puertas? Existe un acompañamiento tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Educación para aquellos establecimientos que desean volver a abrir sus puertas para sus alumnos. Y se trata de una serie de pasos que deben cumplirse. Primero, obviamente, verificar que las condiciones sanitarias estén dadas en un determinado territorio. Segundo, que se cumplan los protocolos elaborados por el Ministerio de Salud y que deben implementarse en los establecimientos donde se establece, por ejemplo, el uso obligatorio de la mascarilla en la sala de clase, el distanciamiento físico de 1 metro, medidas de horarios diferidos si es necesario. Tercero, que esos protocolos se implementen y que el establecimiento se organice para poder cumplirlo. No es lo mismo, por ejemplo, volver a abrir un establecimiento unidocente que tiene 5 alumnos, como el caso de algunas comunidades en Aysén que ya están funcionando, o bien establecimientos más grandes como un liceo técnico profesional, como el caso del liceo Werner Grob en La Unión, que volvió a clases para sus alumnos de la enseñanza técnico profesional. Requieren mecanismos, maneras de organización que son diferentes. Se debe también hacer una inducción a las comunidades, a los asistentes de la educación, a los profesores, informar a los apoderados, informar a los alumnos, recibir los kits sanitarios. Nosotros tenemos kits sanitarios iniciales para todo el sistema que recibe fondos públicos, con mascarillas, escudos faciales, alcohol gel, termómetro, cloro, artículos de limpieza y desinfección. El Ministerio de Educación invirtió más de 11.000 millones de pesos precisamente en poder contar con estos
kits que permiten dar cumplimiento a las exigencias sanitarias. Diseñar una gradualidad. Hemos señalado, por ejemplo, que en el caso de establecimientos más grandes es recomendable partir por los alumnos de tercero y cuarto medio. Esto es muy importante para que puedan terminar su experiencia escolar, para que puedan terminar su formación práctica en el caso de los liceos técnicos profesionales. Un 37% de la matrícula en Chile es TP, es técnico profesional. Requieren también poder terminar su formación. Por tanto, son condiciones mínimas que se establecen desde la autoridad sanitaria, que también colabora el Ministerio de Educación para que se puedan implementar y que son las que dan la seguridad a las comunidades de que el retorno bajo la lógica de seguridad, gradualidad y voluntariedad es posible. Ministro, usted también ha dicho en el día de hoy que existe una campaña del terror respecto a la posibilidad de las clases presenciales. ¿Quiénes están detrás de esa campaña? A ver, nosotros tenemos clarísimo que existe temor en la ciudadanía respecto de cualquier medida de reapertura, porque el COVID ha golpeado fuertemente al país y al mundo. Y por lo tanto entendemos perfectamente que los padres, los apoderados, tienen un justificado temor a la hora de ir tomando iniciativas que impliquen salir del desconfinamiento. Pero es muy importante que separar lo que es comprender ese temor. Y eso se aborda y se trabaja entregando herramientas que precisamente den seguridad de que el retorno a las clases es posible bajo esta lógica de gradualidad, voluntariedad y cumplimiento de exigencias sanitarias. Y una cosa distinta es infundir temor en la ciudadanía. Lo que uno esperaría es que todo el país, frente a lo evidente que resulta que la suspensión prolongada de clases genera un impacto negativo en las comunidades educativas, en los alumnos, en su desarrollo integral, en los aprendizajes, en las brechas de aprendizaje que lamentablemente se van a profundizar, lo que uno esperaría es que en vez de infundir temor en la ciudadanía, se trabaje en ¿Pero quiénes estarían infundiendo ese terror, ministro? Porque una cosa, y es atendible, y usted lo dice, es la preocupación, y además también esto es voluntario. O sea, usted ha insistido en aquello que los padres van a decidir si consideran o no que pueden mandar a su hijo. Pero ¿quiénes están detrás de esta campaña del terror? ¿Quiénes están infundiendo un miedo que usted considera que es innecesario? A ver, para ser muy claro, el Colegio de Profesores, y hago la distinción, una cosa es la dirigencia del Colegio de Profesores, otra cosa son los profesores de Chile que han estado tremendamente a la altura de los desafíos que el sistema ha tenido que enfrentar. La directiva del Colegio de Profesores ha dicho con total claridad, ayer el presidente del Colegio de Profesores me entregó una carta donde exige que no se vuelva a clases durante todo el año 2020. ¿Por qué? Porque consideran que en ninguna parte del país se darían las condiciones para ello. Cuando hoy día tenemos establecimientos que están funcionando bajo una lógica de seguridad y de resguardo sanitario. Si los esfuerzos se ponen en impedir que la experiencia escolar se recupere y se utiliza para ello el temor que tiene la ciudadanía y que yo evidentemente lo entiendo, ahí estamos frente a una política que es contraria a lo que las comunidades educativas necesitan. Entonces, el Colegio de Profesores, en su presidencia, en sus dirigentes, los que están detrás de esta campaña a la cual usted alude, del terror, no justificada, de hablar de miedos que no corresponden a la posibilidad de regresar a las clases. Efectivamente, y se grafica en hechos muy concretos, como que se han manifestado derechamente en contra de cualquier posibilidad de recuperar las clases presenciales del año 2020, cuando sabemos, y la experiencia tanto nacional como internacional nos muestra, que tomando los resguardos necesarios es posible volver a abrir los colegios en los lugares donde las condiciones sanitarias lo permiten, y no solo es posible, sino que es importante hacer ese esfuerzo. Evidentemente que la manera de hacerse cargo de ese justificado temor que tiene la ciudadanía es entregando información precisa, trabajando en el cumplimiento de los protocolos, identificando cuáles son aquellos lugares donde es posible avanzar, como lo ha hecho el Ministerio de Salud, señalando con claridad que en las comunas en fase 4 se puede, que en las que están en fase 3 pueden también pedir la autorización.
Ministros del Colegio de Profesores, en esta carta hay un argumento que se ha escuchado en el último tiempo, es decir, que aquí solamente se está velando por un fin economicista, que además también habrían grupos, dice, intereses económicos empresariales que presionan a la moneda a costa de la salud de los niños, adolescentes y también de los profesores para la reapertura. Y esto tiene una lógica de decir que si abren los colegios, los padres tienen con quién dejar a sus hijos y pueden regresar a trabajar. ¿Qué responde a este argumento que dicen que es lo que está de fondo en la posibilidad de regresar a las clases de manera presencial? Yo encuentro lamentable que la directiva del Colegio de Profesores pretenda tapar el sol con un dedo y simplemente darle la espalda a una realidad que es la realidad que está viviendo Chile y el mundo como consecuencia de la prolongada suspensión de clases presenciales. La suspensión de clases genera lamentablemente impactos muy negativos desde el punto de vista de los aprendizajes, desde el punto de vista de la salud mental, del desarrollo socioemocional de nuestros niños y jóvenes. Por supuesto que hay que mitigar al máximo esos efectos acompañando todo lo que sea necesario el proceso de educación a distancia cuando éste tenga que llevarse a cabo. Pero también es muy importante que sobre la base de ese diagnóstico, que es un diagnóstico que hoy día nadie niega, seamos capaces de hacer los esfuerzos para que donde sea posible los colegios vuelvan a estar disponibles como un espacio protector para esas comunidades. Yo esperaría que la directiva del Colegio de Profesores ponga su preocupación en los niños, en los jóvenes, en los alumnos, que se haga cargo de un diagnóstico que es muy duro y que nos muestra cómo como consecuencia de la suspensión prolongada de clases vamos a tener mayores brechas, mayores diferencias entre alumnos de nivel socioeconómico alto y alumnos más vulnerables, vamos a tener mayores tasas de deserción, vamos a tener un impacto en el desarrollo socioemocional de nuestros alumnos, que tiene que, por supuesto, mitigarse al máximo, pero que toda la evidencia internacional lo ha dicho, por ejemplo, el secretario general de la ONU, cuando habla de una catástrofe generacional y nos dice que es importante poner el regreso a las clases presenciales como una prioridad. Sí, y además también sabemos que lamentablemente el tema de las clases virtuales no son para todos igual, el tiempo que los padres pueden dedicarle en ayuda tiene diferencias entre quienes trabajan, no tienen los conocimientos, etcétera. Pero lo que uno se pregunta es en qué pie están en este momento las relaciones entre el ministerio, entre los profesores y cómo se puede avanzar, porque efectivamente vamos a tener que reflexionar, porque en algún momento se habló de la vacuna, esto se ha ido postergando, no tenemos ninguna certeza que la vacuna pueda estar el próximo año en marzo, probablemente se haya entrado el 2021. Entonces, ¿cómo se logra construir comunidad y una respuesta, pensando por ejemplo en lo que se estableció en la mesa social del COVID, donde todos puedan estar involucrados en esa decisión y no que el ministerio diga que el Colegio de Profesores está en una campaña del terror y el Colegio de Profesores diga que el único fin del ministerio es que se retorne a los trabajos? Entonces, ¿qué posibilidades hay de volver a sentarse y de que exista consenso, podríamos decir, en algo que es urgente, ¿no? Y que usted también detalla en cifras bien dramáticas respecto a lo que genera el no estar con clase y la desigualdad que esto produce. Nosotros tenemos desde el Ministerio de Educación una relación permanente con el Colegio de Profesores. No hay ninguna dificultad en ello, tenemos un trato incluso cordial y permanente. Esta semana estuve con el presidente del Colegio de Profesores donde lo invitamos a la mesa social COVID, por ejemplo, para precisamente poder conversar sobre estas materias. Y en ese sentido las puertas del Ministerio están evidentemente siempre abiertas. Y hemos hecho un trabajo también muy local, porque hoy día las soluciones son particularmente locales. Por supuesto que no es lo mismo lo que está ocurriendo, por ejemplo, hoy día en La Unión, en Río Bueno, por citar algunas comunas, que lo que ocurre en Puente Alto, donde la realidad sanitaria es totalmente distinta. Y en ese sentido nosotros vamos a seguir haciendo un trabajo de escucha, de conversación permanente, donde por supuesto que el Colegio de Profesores forma parte. El punto, y creo que esto es bien relevante, es que, y usted lo señalaba, Viviana, es importante tener objetivos comunes. El objetivo que se ha trazado para el año 2020, la directiva del Colegio de Profesores, es no volver a clases. Como Ministerio de Educación no compartimos ese objetivo. Eso no significa que no podamos conversar. Por supuesto que conversamos y lo hacemos de forma permanente. Eso sigue estando y primando por estos días, más allá de estas diferencias, dice usted, y buscar consenso en el momento de tomar decisiones. Por supuesto, siempre ha sido así, pero creo que es importante, como usted lo señalaba, Viviana, separar o distinguir cuál es la comunidad de intereses.
El objetivo del Ministerio de Educación es mitigar al máximo los efectos negativos del COVID en el sistema educativo. Y eso se logra acompañando a las comunidades con todos los recursos posibles durante el proceso de educación a distancia y haciendo todos los esfuerzos para reabrir las escuelas donde sea posible y apenas sea posible. El Colegio de Profesores ha señalado que el año 2020 ese esfuerzo no debe hacerse. Por supuesto que no compartimos ese diagnóstico del Colegio de Profesores, creemos que está equivocado, creemos que perjudica en definitiva el bienestar de los alumnos, pero eso no significa que no podamos conversar. Conversamos permanentemente y por supuesto las puertas del Ministerio están siempre abiertas para ello. Claro, y obviamente todos entendemos que debe ser una decisión tomada con toda la comunidad, profesores, los padres y obviamente también el Ministerio. Pero quería solamente para cerrar preguntarle... Pero muy local. Sí, ¿Sí? pero muy local. No podemos tomar desde Santiago una decisión que afecte una comunidad educativa que está... Sobre todo rurales que no tienen ni siquiera contagio en algunos casos, sí. Exacto. Para finalizar, quisiera preguntarle, porque también hay preocupación, por ejemplo, en los estudiantes de posgrado que están en este sistema de becas y dicen que obviamente esto dura una cierta cantidad de tiempo, usualmente son 2 años, pero no han podido regresar, entonces están haciendo una petición explícita de poder extender esto. ¿Está esa posibilidad? Bueno, eso es una política que está evidentemente en permanente monitoreo. No depende hoy día del Ministerio de Educación, depende, las becas de posgrado están en manos de el Ministerio de Ciencia y la agencia que reemplazó al CONICET y por tanto está fuera del ámbito de competencia de este ministerio. Ya, pero a su parecer y pensando que esto debiese ser un tema que se incorpora, se está evaluando, entiendo yo, más allá de que no es competencia exclusiva del Ministerio de Educación. No, por supuesto, entiendo que es un tema que está siempre monitoreando, pero no me gusta interferir en las decisiones que corresponden a otros ministros. Ministro, le agradecemos el tiempo para poder abordar todos estos temas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.